Hola, muy buenas tardes. Soy el maestro Joseph Espejo López. El día de hoy vamos a iniciar con la cápsula número uno en la materia temas selectos de derecho mercantil de la unidad número 2, acto de comercio. Sin embargo, ¿cuál es el objetivo principal de esta cápsula? El objetivo principal va a ser que un estudiante pueda analizar el acto de comercio, así como también cuál es su relevancia jurídica dentro del derecho mercantil. De esta forma, es que a lo largo de toda esta cápsula, poco a poco empezaremos a estudiar ese acto de comercio en específico, así como también su concepto, sus características y su clasificación, y de forma también para poder saber cuál es su importancia dentro de la regulación de las actividades comerciales conforme a nuestro marco jurídico mercantil vigente en nuestro país. Pero bueno, estableciendo esto, tenemos que empezar a recordar nuevamente que el acto de comercio como tal se va a considerar una de las figuras fundamentales del derecho mercantil. ¿Por qué? Porque va a determinar cuando una actividad queda regulada por esta rama del derecho o simplemente no. A lo que hoy, de esta forma tenemos que entender al acto de comercio como aquella actividad que la ley va a calificar como comercial y como tal va a producir efectos jurídicos dentro del ámbito mercantil. Es decir, estos actos como tal de comercio pueden ser realizados tanto por comerciantes como por personas que sin tener dicha calidad realicen actividades comerciales de forma ocasional, por ejemplo. No obstante, en ambos supuestos, dichas actividades quedan sujetas de hecho a la legislación mercantil, ya que al final del día el acto de comercio va a constituir lo que es el eje central del derecho mercantil, permitiendo y por ende identificando lo que es la aplicación de dicha legislación, por lo que va a ser esencial delimitar dichos actos en los que corresponde aplicar el derecho civil o en lugar aplicar lo que es el derecho mercantil. Es decir, al final de cuentas, su análisis va a facilitar comprender la naturaleza jurídica de las actividades comerciales dentro del sistema jurídico de nuestro país y que esté vigente. Por ejemplo, en México, los actos de comercio se van a encontrar regulados principalmente por el Código de Comercio, el cual como tal establece qué actividades son consideradas de carácter mercantil. En cierta forma también vamos a encontrar dicho ordenamiento jurídico, de cierta forma también operaciones que adquieren esa naturaleza comercial, o por ejemplo, lo que es la compraventa de bienes con fines de lucro, las operaciones bancarias, las actividades empresariales, etcétera. A lo que voy, de esta forma es que esta regulación legal va a permitir como tal brindar seguridad jurídica en las relaciones comerciales, al momento de determinar con claridad la legislación aplicable en cada caso en concreto. De esta forma es que el marco normativo va a facilitar identificar cuando una conducta se encuentra dentro del ámbito mercantil, ya que también va a permitir de esta forma establecer los derechos y obligaciones que surgen como tal a partir de la realización de un acto de comercio, por lo que esta delimitación como tal va a ser esencial para poder delimitar lo que es nuestra norma, es decir, nuestro marco jurídico, porque constituye lo que es el orden y la certeza de esas actividades económicas que se están realizando día a día o el día de mañana en nuestro país. Por ejemplo, a lo que voy, al final del día, los actos de comercio van a presentar diversas características que permiten identificarse dentro del ámbito mercantil. Por ejemplo, una de ellas es el fin del lucro. Es decir, en este caso, la mayoría de los casos, las actividades comerciales buscan obtener como tal una garantía económica, un beneficio como tal. Pero bueno, aparte de que va a existir un lucro, también es importante mencionar que como tal, otra característica relevante es la intermediación en el intercambio de bienes y servicios. Es decir, esto implica la circulación de mercancías o la prestación de un servicio dentro del mercado. Pero bueno,
De esta forma es que los actos de comercio como tal los vamos a distinguir por su habitualidad también. Es decir, suelen como tal realizarse de forma constante y profesional, o en ocasiones profesional. A lo que voy. De esta forma es que su naturaleza mercantil también va a ser una característica esencial para identificarlo. ¿Por qué? Porque al estar regulados por disciplinas específicas de derecho mercantil, lo vamos a poder identificar. De igual forma también, otra característica también esencial de ese acto de comercio es que como tal bueno, va a identificar lo que es su calidad. Es decir, cuando una actividad pertenece en el ámbito comercial. A lo que voy, en conjunto, todas estas características van a poder identificar, bueno, nos van a poder auxiliar para poder identificar si efectivamente es un acto de comercio o simplemente no es un acto de comercio. A lo que voy, al final del día, los actos de comercio como tal los podemos clasificar en actos de comercio objetivos y actos de comercio subjetivos, lo cual de cierta forma va a permitir comprender de mejor manera su naturaleza jurídica, aparte de las características que tiene el acto de comercio. Pero bueno. De esta forma es que los actos de comercio objetivos básicamente son aquellos que la ley considera comerciales, con independencia de la persona que los realice. Dentro de estos ejemplos, bueno, dentro de este ámbito se encuentra lo que son las operaciones bancarias y de igual forma también lo que son las compras y ventas mercantiles. Pero bueno, en este caso, su característica, bueno, su carácter comercial no depende del sujeto, sino de la propia naturaleza del acto, ya que los actos o sea, de comercio subjetivos, por otro lado, van a ser aquellos que como tal se realicen, bueno, realicen los comerciantes en el ejercicio de su actividad profesional. Es decir, en este caso, bueno, el elemento como tal determinante es la calidad de quien ejecuta la actividad comercial. Es decir, al final de cuentas, esta clasificación va a permitir determinar, en auxilio de sus características del acto de comercio, cuando se aplica la legislación mercantil y cuando corresponde recurrir a otra rama del derecho, posiblemente del civil, por ejemplo. A lo que voy. De esta forma es que los actos de comercio también pueden clasificarse en actos tanto absolutos, así como en actos relativos, que también es una clasificación bastante interesante. A lo que voy. De esta forma va a permitir diferenciar la naturaleza de cada actividad comercial. Por ejemplo, los actos de comercio absolutos. ¿Cuáles son? Básicamente aquellos que conservan siempre su carácter mercantil, sin importar quién los llegue a ejecutar. De esta forma, vamos a encontrar diferentes ejemplos. Por ejemplo, las operaciones bursátiles o bancarias, por ejemplo. A lo que voy, su naturaleza comercial es evidente al propio acto de comercio. De esta forma es que los actos de comercio relativos, básicamente, al contrario, vamos a encontrar, bueno, los vamos a poder identificar como aquellos actos que adquieren un carácter mercantil dependiendo de las mismas circunstancias o de la persona que lo llegue a realizar. Es decir, en este caso, el contexto o el sujeto va a determinar su propia naturaleza jurídica. De esta forma es que esta clasificación, con estas clasificaciones, van a facilitar interpretar la norma mercantil y la correcta aplicación del marco jurídico vigente del derecho mercantil en nuestro país. Pues bueno, a lo que voy. De esta forma es que los actos de comercio pueden ser realizados tanto por comerciantes como también por personas que lleven a cabo actividades comerciales de manera ocasional, posiblemente. A lo que voy. Al final del día, el comerciante se debe entender como aquella persona que ejecuta actos de comercio de forma habitual. Lo hace básicamente su profesión. Pero bueno, lo que quiero que ustedes entiendan es que en este caso los comerciantes pueden ser tanto personas físicas o personas morales. A lo que voy, las personas morales en este caso generalmente se van a constituir como sociedades mercantiles para desarrollar actividades comerciales. Mientras que en este caso, como tal, también puede ser personas físicas. Pero bueno, a lo que voy. En este caso pueden intervenir de cierta forma también sujetos intermediarios, empresarios, distribuidores, prestadores de servicios, por ejemplo. Pero bueno, traigo todo esto a colación. ¿Por qué? Porque cada uno de estos participantes
van a intervenir dentro del desarrollo de las actividades comerciales. De esta forma es que el análisis de los sujetos que realizan el acto de comercio como tal va a permitir comprender también las relaciones jurídicas que se generan en el ámbito mercantil del día al día. Pero bueno, regresando a lo que es el acto de comercio. En este caso, el acto de comercio, como se ha venido detallando, resulta fundamental, ya que determina la aplicación del derecho mercantil del día a día. A lo que voy, con una actividad es considerada acto de comercio como tal, queda sujeta a la legislación mercantil, correspondiente y vigente de dicho país. Por lo tanto, estos actos de comercio van a permitir regular las relaciones entre comerciantes y establecer derechos, pero también obligaciones entre las partes. Por eso es fundamental comprender lo que es un acto de comercio. A lo que voy, su reconocimiento jurídico da un orden y una certeza jurídica a las interacciones comerciantes, ya que el acto de comercio como tal va a contribuir al desarrollo económico, a regular la circulación tanto de bienes y servicios mercantiles, por ejemplo. Por esa razón es que esta regulación favorece el dinamismo, por ejemplo, del mercado y la actividad empresarial, ya que de esta forma su estudio de este acto de comercio va a permitir comprender tanto su estructura por mercado, por derecho mercantil, perdón, y su aplicación en la práctica del día a día. De esta forma podemos llegar a la conclusión que existen diversos ejemplos de actos de comercio dentro de la práctica jurídica de nuestro país. Uno de los más comunes es la compra y venta de mercancía con fines de lucro, aunque también se considera acto de comercio las operaciones bancarias, por ejemplo, la constitución de sociedades mercantiles, la prestación de servicios comerciales, otras actividades, bueno, que también forman parte del, como tal, del comercio, también son importantes por su naturaleza económica, pero bueno, hay un sinfín de ejemplos. A lo que voy, de esta forma, el transporte de mercancías, como tal, la intermediación comercial, la actividad empresarial, constituyen también actos de comercio. Por eso es fundamental identificar cuándo estamos ante la presencia de un acto de comercio y cuándo no, para aplicar las disposiciones legales de dicha rama del hecho, posiblemente del civil, laboral, penal, administrativo, fiscal, etcétera. Pero bueno, a lo que voy, todos estos supuestos van a reflejar la amplitud del ámbito de aplicación del derecho mercantil al momento de identificar lo que sí es un acto de comercio. Pero bueno, de esta forma podemos entender lo que es el acto de comercio. Hasta aquí sigue esta cápsula. Más adelante y poco a poco empezamos a hablar sobre otros aspectos también bastante interesantes, como por ejemplo lo que es el acto y la negociación jurídica, y por favor también un aspecto bastante interesante del derecho mercantil, lo que es el acto de comercio según criterios objetivos y subjetivos más a detalle. Pero bueno, hasta aquí sería todo. Muchas gracias por su atención y nos vemos hasta la siguiente cápsula. Hasta luego.